Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Les damos una cordial bienvenida a este webinar que estaremos trabajando en conjunto entre la Corporación Monelit y Satori con el fin de ayudarlos a ustedes a que entendamos un poco qué es este trabajo de equipo y todo lo que tiene que ver con el liderazgo en tiempos de COVID. Entonces, bienvenidos todos. Estamos conectados a través de Facebook Live, a través de YouTube. Entonces, una cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas y muchísimas gracias por estarnos acompañando. El objetivo de este espacio que estamos trabajando con Corporación Monelit es que ustedes durante un periodo de una hora muy brevemente podamos entender cuál es el cambio de paradigma en función de lo que ha sido el trabajo remoto y cómo podemos sacar excelentes resultados de esta forma de trabajar. Ese va a ser el gran objetivo del espacio que vamos a estar teniendo junto con ustedes durante la siguiente hora. Permítame un momento, enciendo mi cámara para que me puedan ver. Entonces, mucho gusto. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es Luis Guillermo Suárez. Yo soy el fundador de Satori 8 y vengo trabajando junto con la Corporación Monelit desde hace 3 años. Soy ingeniero de sistemas, ya llevo 12 años con experiencia liderando y llevando equipos al anhelado alto rendimiento y particularmente trabajando con agilidad o con metodologías ágiles. Actualmente me encuentro liderando la transformación de la multinacional francesa BNP Paribas Cardif y acá pues el principal objetivo es crear el centro de innovación digital y poder multiplicar todo el conocimiento inicialmente en Latinoamérica. A todos quiero darle muchísimas gracias por estar en este espacio, por acudir a esta convocatoria y por compartir con nosotros un poco del conocimiento que vamos a tener para poder disfrutar durante esta sesión. Sin más, pues quisiera arrancar con un breve contexto de qué nos trae a este mundo del trabajo remoto. Hasta hace poco más de un año, muchas empresas, muchas organizaciones veían el trabajo remoto como algo casi imposible en sus compañías, como algo muy lejano, y solo algunas empresas estaban utilizando o venían trabajando el tema del trabajo remoto como una opción, el home office como una opción laboral. La mayoría de las empresas de nuestro entorno, ya sea Colombia, Latinoamérica, pues no tenían como esa gran posibilidad o esa posibilidad de ver el trabajo remoto, de empezar a trabajar de modo remoto durante su cotidianidad. A través de esto, del cambio que nos empezó a generar el coronavirus, pues las empresas por el confinamiento se vieron obligadas a empezar a mirar cómo creaban alternativas de trabajo remoto, pero muchos líderes o muchos de los dirigentes de las organizaciones no estaban preparadas para esto. Es la razón por la que empezamos a hablar de algo que se llama crisis. Todos empezamos a hablar de que estamos en crisis, se generó una crisis, estamos en un momento difícil, estamos en una situación muy compleja. Pero esta palabra crisis, cuando la traducimos al idioma chino, tiene dos subcaracteres. Los dos que ustedes ven en la parte que tiene como un kanji o está escrito en chino, si ustedes los llevan literalmente al traductor, unido significa crisis. Pero si estos dos subcaracteres ustedes los llevan de forma individual al traductor, por un lado les va a parecer que la primera parte de la palabra peligro, la primera parte significa peligro y la segunda parte de la palabra crisis significa oportunidad. ¿Qué queremos decir con esto? Y es la gran invitación que les vamos a hacer a ustedes durante estos 55 minutos que dura el espacio, es que entendamos que siempre que tenemos una crisis, siempre que vemos un momento de dificultad, siempre que vemos un momento de caos, un momento en lo que a veces no sabemos ni qué hacer, detrás de ese peligro que nos trae esa crisis, detrás de ese peligro que nos traen esos momentos de caos, siempre se esconde una gran oportunidad. Y ustedes se darán cuenta que durante este último año, las empresas que estaban más cercanas al mundo digital, que habían venido trabajando transformación digital, modelos de liderazgo diferente, que habían venido empezando a gestionar las personas de forma diferente, que estaban preparadas de mejor manera para el futuro, son las empresas y las personas que han afrontado mucho mejor la crisis, han podido mitigar el peligro
y han aprovechado grandes oportunidades a través de esto. Un gran ejemplo durante esta época de crisis es Mercado Libre, que es una de las empresas que ha crecido muchísimo en este contexto de pandemia, en donde muchas personas que eran escépticas a las compras por medios digitales, que eran escépticas a comprar, pues vieron que esa casi que era su única alternativa de compra durante muchísimo tiempo, casi 6 meses continuos sin poder salir a comprar. Y eso hizo que estas empresas del mundo digital que estaban mejor preparadas pudieran aprovechar la oportunidad y pudieran afrontar de forma mucho más eficiente este modelo de crisis. Entonces, ¿cuál es esa habilidad o cuáles son las habilidades que realmente debemos trabajar en nuestro esquema de liderazgo nosotros como líderes y en general cualquier persona? Entonces, para eso les traigo una frase del doctor Joseph Stiglitz. Él es premio Nobel en Economía y uno de sus postulados o de sus frases más famosas es la siguiente, leo literal: la mayor fortaleza de una nación, una organización o un individuo es su capacidad de aprender y desaprender más rápido que los demás. ¿Qué queremos decir con esto? Es bastante importante que empecemos a cuestionar nuestras creencias. Sabemos que muchos de ustedes al día de hoy llegaron a donde están gracias a cosechar varios éxitos, que han hecho una cantidad de cosas durante sus vidas y durante sus carreras, que los ha llevado a lograr unos resultados muy poderosos a muchos de ustedes. Pero eso que ustedes han hecho, eso que los llevó al éxito, no les va a garantizar que en este nuevo contexto, que en esta nueva normalidad, los mantenga en el éxito, los mantenga siendo unas personas que han logrado resultados importantes. Y más aún, si aún ustedes no logran o no han logrado esos resultados importantes, pues es una oportunidad mucho más poderosa para empezar a cambiar esas creencias, para darnos cuenta que eso que consideramos que es una verdad y que creemos que es así desde nuestra perspectiva, nos abramos a la oportunidad de la humildad de entender otras perspectivas, de entender otros puntos de vista y de poder empezar a crear esa capacidad de aprender y desaprender. Y cuando lo hagamos más rápido que los demás, seamos una nación, seamos una organización o seamos un individuo, es la forma más efectiva en la que vamos a lograr resultados realmente poderosos y eficientes. Entonces, el segundo gran mensaje que les quiero dejar el día de hoy es: siempre cuestionemos nuestras creencias. Partamos del hecho de que aun cuando creamos que es cierto y que lo que hayamos hecho nos haya llevado al éxito, puede que en este nuevo contexto nos lleve a que lo recalculemos, a que lo repensemos, y pueden existir formas más novedosas y mejores de hacer las cosas, que de ahí parte toda la esencia de la innovación. Y el primer mensaje que les recuerdo es la palabra crisis escrita en chino, que detrás de cada riesgo siempre existen oportunidades y tenemos que estar con los ojos muy abiertos para poder empezar a tomar esas oportunidades mitigando los riesgos. Como esta sesión trata de liderazgo, vamos a hablar del liderazgo en tiempos de COVID, pues queremos dar una definición realmente de qué es el liderazgo. Tendemos a confundir la autoridad formal de un cargo, la autoridad formal que nos da la jerarquía en una organización, en una compañía, con realmente la acción de liderar o el liderazgo en sí mismo. Entonces, la definición que les traigo de liderazgo es una capacidad de una colectividad humana para generar nuevas realidades y producir resultados extraordinarios que impactan significativamente la prosperidad colectiva. Es supremamente importante que nos demos cuenta que el liderazgo es ese arte de crear cosas que generan valor, ese arte de crear cosas diferentes para, para generar unas nuevas realidades, para generar un impacto y esos resultados que realmente empiecen a ayudar a la sociedad, que ayuden al mundo en general. Y si hablamos del líder o esa persona que ejerce el rol de liderazgo, más allá de que tenga o no tenga una autoridad formal, porque el líder no necesariamente tiene una posición jerárquica dentro de una compañía, es esa capacidad que tiene esa persona de movilizar a un grupo para que enfrente sus desafíos más complejos de manera sostenible.
Eso es un líder. Es esa persona que es capaz de movilizar a una persona o a un grupo de personas para que puedan enfrentar sus miedos, para que puedan enfrentar todas las adversidades que tengan, para que puedan enfrentar en general sus desafíos y aun cuando sean ellos muy complejos, lo logren hacer de manera sostenible. Eso es liderazgo y eso es liderar desde mi perspectiva. Ya teniendo eso en cuenta, ya teniendo ese contexto claro, ahora sí empecemos con el tema que traemos el día de hoy. Primero, vamos a hablar de equipos remotos. ¿Qué es eso de los equipos remotos? Entonces, para poder crear equipos, para poder empezar a trabajar con equipos, lo más importante es empezar a crear una cultura para ellos. La cultura de los equipos se define por los comportamientos de sus integrantes, así como nuestra cultura es cómo nos comportamos en la calle, cómo nos comportamos en sociedad, cómo nos comportamos en la casa. Para un equipo, el comportamiento, las cosas que hacen, las cosas que son evidentes, son que reflejan sus acciones, es la forma en la que va definiendo su cultura. Y a través del mismo equipo vamos a definir qué es aceptado o qué es rechazado. Entonces, la gran pregunta para que ustedes vayan haciendo una pequeña introspección es cómo podemos crear una cultura trabajando en equipos remotos. ¿Qué se imaginan ustedes teniendo personas en diferentes países, en diferentes ciudades o simplemente ubicados en diferentes lugares de la misma ciudad? ¿Qué tan fácil es crear una cultura donde estamos hablando de comportamientos, aun cuando las personas no están juntas, aun cuando las personas están trabajando en lugares diferentes? Y aun cuando esto suena una utopía y suena muy complejo en esencia, es algo muy sencillo y realmente necesario para poder mantener el trabajo en equipo, que es algo que muchas organizaciones que no estaban preparadas para este nuevo contexto, para el cambio, para trabajar a distancia, han venido sufriendo. Se ha roto mucho el trabajo en equipo y lo que hemos empezado es a crear silos dentro de los equipos como ya existían dentro de las organizaciones. Entonces, la identidad de equipos, ¿qué es? ¿Qué es eso de identidad de equipo? Entonces, todos sabemos que por naturaleza, la naturaleza del ser humano es ser social. Nos gusta pertenecer y ser aceptados como parte de un grupo, como parte de una sociedad, como parte de una cultura. Y es por ello que siempre buscamos identificarnos y hacer parte de algo que consideramos que es más importante. Y es así como obtenemos los resultados del trabajo en equipo. Eso es una identidad de equipo, es empezar a unirnos, es empezar a trabajar juntos, es empezar a tener objetivos en conjunto, es empezar a lograr cosas en conjunto que haga que sean mucho más importantes que mi trabajo de forma individual, que simplemente yo soy un engranaje para lograr algo mucho más valioso, mucho más importante que mi trabajo de forma individual. Los 5 elementos importantísimos que ustedes tienen que tener en cuenta para poder crear una identidad de equipo son, primero, cuáles son las metas de ese equipo, qué queremos lograr como equipo, a dónde queremos llegar, cómo sabemos que estamos llegando a ese punto, cómo sabemos si lo estamos logrando. Tenemos que tener claro dentro de los equipos los roles que se están desempeñando y las habilidades que tenemos como equipo. Y no solo las habilidades desde el punto de vista que tenemos, sino también las habilidades que necesitamos. Y este primer paso de identidad de equipo nos puede empezar a ayudar a identificar cuáles son los gaps que tenemos, cómo podemos empezar a cerrar la brecha entre las habilidades o las capacidades que tenemos como equipo y las que necesitamos para lograr cumplir las metas, las que necesitamos para que los objetivos que tengamos como equipo los podamos llevar adelante, los podamos lograr y realmente seamos exitosos. Estos 2 elementos nos empiezan a formar lo que realmente es un equipo, pero no son suficientes. ¿Qué es importante adicionar? Y sobre todo, y hago mucho énfasis en esto, durante el trabajo remoto. Entonces, para poder lograr que trabajemos mucho mejor, es esencial que creemos unas reglas y unas actividades que tenemos que hacer. Acá podemos hacer reuniones diarias, cómo nos vamos a reunir, en qué momentos vamos a hablar, cómo vamos a hablar, a qué horas nos vamos a conectar, a qué hora nos vamos a desconectar,
Cosas tan sencillas como durante nuestra hora de almuerzo, que va a ser entre 12 y una, entre una y 2, entre 12 y media, una y media, o entre 12 y 2, o como el equipo lo quiera definir, vamos a respetar ese espacio de almuerzo, que después de las 6 de la tarde, de las 7 de la noche, no vamos a programar reuniones. Ese tipo de reglas, actividades, les vamos a nombrar como en general acuerdos de equipo, que son esenciales para lograr un buen trabajo, una sincronía y una sinfonía entre las personas del equipo. Ahora, en trabajo remoto, esos acuerdos, esas reglas y esas actividades, una recomendación es extenderlo a las personas con las que ustedes viven. Si trabajan, si tienen pareja y ambos trabajan, en qué espacio va a trabajar cada uno, cómo van a hacer para no interrumpirse. Si con las personas que viven no están trabajando o no tienen una ocupación, pues que sepan que ustedes en qué horario van a estar disponibles para ellos, en qué horarios no. Tienen que tener conversaciones cuando hay niños pequeños, comentarles, explicarles qué está haciendo el papá, qué está trabajando. No siempre se logra, sobre todo en la casa es un poco complejo. Sin embargo, es algo que ustedes tienen que ir haciendo y es crear su propia cultura de trabajo dentro de cada una de sus casas, dentro de cada uno de sus hogares. Y por último, pero no menos importante, de los cuatro elementos estándar, son los valores. ¿Cuáles son los valores que vamos a defender como equipo? ¿Cuáles son esas cosas que para nosotros son valiosas, que para nosotros no son negociables? Y eso es lo que va a llevar a que cada decisión que tomemos veamos que esté alineada con estos valores. Y vamos a empezar a llamar a la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos inicialmente. Teniendo estos cuatro elementos es cuando podamos empezar a crear lo que es una identidad de equipo. Pero para tener un equipo y que ese equipo realmente sea algo poderoso, siempre tiene que saber para dónde va. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es eso más importante que nuestro trabajo en sí mismo? ¿Qué es lo que nos conecta? ¿Qué es lo que hace que si tengamos que trabajar un tiempo más, que si tengamos que dedicar un esfuerzo extra, lo hagamos con amor, lo hagamos con la mejor disposición? Eso es un propósito. El propósito del equipo, el para qué del equipo, para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, qué es más importante que nuestro trabajo en sí mismo, qué es eso para lo que está constituido este equipo, para lo que lo conformamos, que es mucho más valioso y más importante que el equipo en sí mismo. Esos cinco elementos son los que vamos a estar trabajando, son los que van a tener que estar revisando para ustedes poder empezar a crear esa identidad de equipo. Ahora, piensen, hagan una pequeña introspección de cómo podemos crear nuestros propios acuerdos. Establezcamos unas expectativas de lo que va a ser trabajar juntos. Ese es el primer paso. Ahora vamos al segundo punto que queremos compartirles durante el día de hoy. El segundo punto durante el día de hoy es las reuniones. Yo creo, y en todos los casos de las empresas que he acompañado, de las personas con las que he tenido el placer de conversar, es que las reuniones, a partir de la ausencia de estar trabajando juntos y tener un trabajo remoto, en muchas compañías y para muchas personas se volvieron un dolor de cabeza. Incluso muchas personas manifiestan abiertamente que durante todo el día están en reuniones y pueden empezar a hacer su trabajo cuando termina la jornada laboral. Esto ha llevado a que muchas organizaciones que no han aprendido a manejar el trabajo remoto estén sufriendo sus colaboradores de un estrés laboral mucho más fuerte del normal y que tengamos que empezar a pensar cómo podemos trabajar con las personas. Ahora, cuando estábamos trabajando juntos, era muy fácil darnos cuenta si una persona tenía depresión, si estaba triste, si estaba mal. Hoy puede pasar incluso semanas de personas que trabajan con nosotros, de personas con las que compartimos casi en el día a día y no nos damos cuenta de cómo están. No nos damos cuenta si están bien, si están cansadas, si están estresadas, si tienen temas de depresión. Y esto está generando que las enfermedades mentales cobren un factor muy relevante hoy en día en las organizaciones. Y eso surge porque no sabemos organizarnos, porque no sabemos trabajar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental
el ejercicio que les pido a ustedes es que piensen qué es lo que ustedes más odian, qué es lo que menos les gusta de las reuniones en línea. Si ustedes tuvieran que definir y por favor empiecen a compartirnos a través del chat, ¿qué es lo que ustedes menos les gusta o lo que más odian de las reuniones en línea? A partir de estas reuniones que hemos empezado a hacer remotas, ¿qué es lo que a ustedes les genera más disgusto? Voy a darles un minuto para que puedan compartir a través de nuestro chat, a través de las redes, qué es eso que a ustedes más les incomoda de las reuniones en línea. Entonces voy a darles un minuto para que lo piensen y para que lo escriban. Muchísimas gracias a todos por compartir sus ideas, por compartir qué es eso que a ustedes realmente les molestan de las reuniones en línea, qué es eso que a ustedes no les gustan. Voy a compartir con ustedes un pequeño video de lo que es un ejemplo de lo que ha pasado con las reuniones virtuales. Trip Crosby has joined the meeting. Beth? Has joined the meeting. Hello? Tyler? No, this is Beth from ICS. Oh, hey, Beth. How are you doing? Oh, good. Yeah. Just making it, Tyler? Has joined the meeting. All right, well, this is Trip. Who's here? Tyler's here. Beth's here. Okay, the purpose of today's meeting is to discuss the... Yeah, I'll be able to do it in like 30 minutes. John? Has joined the meeting. Hi, John. Hi. I was just trying to go over the purpose of today's meeting, which is to discuss the Tyler? Has joined the meeting. Sorry, guys, I got cut off. Is Paul here? Send him the invite. Put in your access code. No, that's your PIN number. It should be a 9-digit number. Try pressing the pound key. Paul. Has joined the meeting. Any questions before we move on? Yes, this is Beth. What's our best plan of attack for the second quarter? Question What actually... we should do. Oh, Go ahead. Oh, well, I think Well, what we should do. it is actually really depends on diversify. how you look at it, 'cause and the really re- come. Go ahead. Go ahead. I think Given what we- sales, what we we're at really- a... I think Let me just say that... Okay. That was a great graph, John. Tyler? Well, my main concern with the projections from last year was that they're just insufficient. I mean, they're not even taking into account. Did we lose Tyler again? Hello? John, are you guys taking distributions? John? Oh, my bad. I was on mute. Let me start over. So I've prepared a presentation. I'm sharing it with all of you. You should be able to see it on your screen right now. Got it. I don't see a link anywhere. It says I need to download a plugin. We are all using Macs, I'm assuming. Yeah. How can you? Financials are looking great. Paul, do you have any comments on staffing? I was thinking about that because we get a few more contractor types in. Hold on, I'm sorry. Rex, get down! I don't know. I feel like when I looked at the numbers last quarter, that you couldn't really tell a huge difference. So if we were to really tighten that up, then I don't To me, staffing is a huge impact. Is that? Is that me? It's not me, I don't think. I just want to go over a couple of details as we move into our next section here.
We got 3 new departments coming on think board. I'm breaking up a little bit, guys. By the end of Q3. Driving to So a dead I need spot. everyone to give me detailed evaluations each Sorry, month guys. so that we know. That's it, guys. Beth, you'll send out a recap email that could have basically taken the place of this whole meeting, correct? Yep, always do. Yeah, thanks for doing that, Beth. Dave, you been here the whole time? Yeah. Huh. Well, thanks everyone once again. Oh, one more Hey, Trip here. I want to tell you real quick about an amazing Espero que se hayan reído tanto como yo cuando vi por primera vez este video. Y creo que es algo que representa mucho de lo que nos ha pasado cuando hablamos en mute, cuando hablan dos personas, la persona que está en otro tema y no en la reunión, el que se va y no nos damos cuenta, el que estuvo en todo el tiempo en la reunión, cuando terminamos hablando solos fuera de la reunión y nadie nos estaba escuchando. Y muchas de estas cosas nos pasan durante el último año, nos han venido pasando todo el tiempo. Son cosas con las que hemos tenido que convivir y hemos tenido que aprender a manejarlas de forma empírica. Algunas hemos mejorado muchas de las condiciones que tenemos para poder afrontar y para poder llevar de una forma mucho más eficiente nuestras reuniones remotas. No obstante, aún ahí tenemos muchos retos, muchas cosas por mejorar que les voy a explicar a continuación para que podamos lograr sacar resultados mucho más poderosos de nuestras reuniones remotas. El primer tip que les vamos a dar, que suena muy elemental, pero creo que es una de las principales fallas, es validar el ancho de banda de tu internet. Tenemos que validar cuál es la velocidad que tenemos tanto de subida como de bajada. Particularmente funciona mucho mejor la fibra óptica en este contexto remoto y validar que en la posición o en el punto en donde estemos dentro de nuestra casa o en el lugar en donde estemos trabajando, realmente la señal, la potencia del Wi-Fi llegue de forma suficiente para poder empezar a desempeñar un trabajo importante. Más o menos, para que las reuniones funcionen de forma fluida y no tengamos problemas, necesitamos que a nuestros ordenadores, a nuestros equipos lleguen aproximadamente 30 megas. ¿Qué pasa? Ustedes pueden tener contratadas muchas más megas, 40, 50, 100 y más, pero si ustedes no están ubicados o el router que ustedes están trabajando no tiene la suficiente potencia, puede que en donde ustedes estén ubicados laboralmente hablando, dentro de sus casas o en cualquier lugar, no llegue con la potencia que se necesita para poderlo trabajar. Entonces, esto que suena muy básico y muy sencillo es una de las principales causas por las cuales nosotros no tenemos unas muy buenas o no tenemos buenas reuniones trabajando en forma remota. El segundo tip, las grandes reuniones en línea son una combinación de muy buena infraestructura y facilitación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para garantizar esas buenas reuniones en línea? Entonces, primero tenemos que tener cerrado el tema del ancho de banda, que es supremamente importante y vuelvo y le hago énfasis a ese punto. Pero después de eso, vamos a seleccionar un facilitador para la reunión. ¿Quién es el facilitador? Es la persona que va a cuidar el tiempo, es la persona que va a estar pendiente de dar la palabra, de si estamos dando la mano, si estamos creando algunas reglas para el espacio. Eso lo hace el facilitador de la reunión y es importante que seleccionemos uno para esas grandes reuniones. Siempre es importante que previo a que citemos el espacio, pongamos cuál es el objetivo, o sea, qué queremos lograr, cuál es el resultado que esperamos de una reunión, que muchas veces no pasa y como no lo sabemos, una reunión de 1 hora termina alargándose a 2, 3, 4, 5 y hasta 10 horas. He escuchado en algunos casos que duran reuniones que en teoría estaban programadas para 1 hora u 1 hora y media. Gran parte del problema es primero porque no tenemos un facilitador y segundo porque no verificamos cuál es el objetivo del espacio. Este objetivo se tiene que crear previamente a la reunión y una vez iniciamos lo que hacemos es validar que el objetivo sea claro para todos los participantes o lo ponemos por lo menos encima de la mesa para que todos tengan claro para qué los estamos citando. Cerrado este punto, vamos a validar de cuánto tiempo disponemos. Tenemos programada una reunión para cierto tiempo y vamos a buscar cuidar
que el tiempo para el cual está programada esta reunión o la reunión en general lo logremos cumplir. Si en alguna de estas reuniones ya sabemos que vamos a utilizar o vamos a trabajar temas que sean polémicos o que sean motivo de discusión, antes de iniciarla debemos plantear una regla que nos pueda permitir calcular el tiempo de intervención, que podamos restringir la cantidad de tiempo que hablan las personas. Ustedes saben que en las organizaciones, así como hay gente muy concreta que va directamente al punto y con pocas palabras logra expresar sus ideas, también hay muchas personas que divagan demasiado, hablan muchísimo para expresar una idea y una sola persona puede tardar entre 5, 7 o 10 minutos hablando y muchas veces incluso puede sacar un objetivo diferente al de la reunión, puede abrir temas diferentes a los de la reunión, puede empezar a salirse por las ramas y esto hace que las reuniones se alarguen demasiado y segundo, que no se logre cumplir con el objetivo de la misma. Entonces, cuando ustedes saben que cuentan con una reunión donde se van a discutir temas que sean polémicos o que van a haber discusiones, es importante que como regla antes del inicio puedan ustedes aclarar y puedan ustedes dejar con facilidad determinado cómo lo van a manejar y cuánto tiempo. La recomendación es que sean entre 30 segundos y un minuto, que es un tiempo más que suficiente para poder poner una idea de forma clara encima de la mesa. Al inicio es complejo que las personas lo logren, sobre todo estas personas que están acostumbradas a hablar más, pero en la medida que la reunión va avanzando y tenemos una persona que nos ayuda a controlar estos tiempos, fluye mucho mejor. Y por último, nuestro segundo tip es que todos los compromisos que se hagan durante una sesión debe haber alguien que los capture, que los escriba y que los podamos enviar a manera de resumen de la reunión a todos los asistentes. Entonces, es vital, de vital importancia que todo lo que ustedes hagan, todos los compromisos, alguien los capture y se les haga un correcto seguimiento para validar que realmente lo que estamos haciendo en la reunión sea efectivo. Muchas veces ha pasado que como no hacemos este punto o esta parte, pues terminamos haciendo 2, 3 o 4 reuniones para tratar el mismo tema, simplemente porque los compromisos o no quedaron claros o no se cumplieron. Nuestro tercer tip. Este tip es bastante polémico, pero es muy, muy, muy importante, que es encender las cámaras. La mayor parte de la comunicación que tenemos es no verbal. Si ustedes empiezan a analizar antes del trabajo remoto, antes del COVID, cómo nosotros podíamos estar trabajando previamente y cuáles eran los problemas típicos en una compañía, siempre se hablaba de que el problema más común en las compañías es la mala comunicación. Cuando hablábamos de cosas que fallaban en los equipos, es por la mala comunicación. Cuando hacíamos acompañamiento presencial, era una de las causas más comunes que veíamos por las cuales surgían la mayor cantidad de problemas en los equipos. Y eso era cuando nos veíamos, cuando estábamos face to face, cuando estábamos en una misma sala, todos hablando, todos reuniéndonos. Ahora imagínense con personas que cada uno está en sus casas. Ahora, entendamos que ojalá todos estén conectados, presentes y atentos a la reunión, pero ¿cuántos de ustedes están en una reunión y al mismo tiempo están cocinando o están revisando el correo o están revisando otras muchas cosas porque no hay más tiempo, porque las reuniones son eternas y si no lo hago en ese momento no lo logro? Y lo que llevamos es a un círculo vicioso de tener que empezar a repetir las mismas reuniones porque los objetivos o porque el tema no se logró trabajar con éxito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre es importante que de los mensajes, el 7% de los mensajes son verbales y o sea, el 7% de los mensajes que mandamos de forma verbal es lo que decimos, o sea, son
Listo, muchísimas gracias a todos por su paciencia. Parece que tuvimos un pequeño inconveniente por el link, por el video que les compartí de las reuniones remotas. Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a retomar a partir de este tercer punto de trabajo remoto. Entonces, lo que les cuento de este tercer punto, una vez tenemos ya organizada la reunión, ya solucionamos el tema del internet, vamos a hablar de las cámaras encendidas. Este tema es bastante polémico porque actualmente muy pocas personas les gusta o quieren encender sus cámaras, particularmente en las reuniones remotas. Pero justo antes de empezar a trabajar las reuniones remotas y cuando estábamos hablando de todo esto, siempre nos dábamos cuenta que la mayor parte o la mayor cantidad de los problemas dentro de los equipos, cuando estábamos trabajando juntos, cuando estábamos face to face, eran por mala comunicación. Esa mala comunicación que se generaba cuando estábamos juntos, cuando nos podíamos ver, cuando estábamos en el mismo espacio laboral, era uno de los mayores problemas. Ahora pensemos en este contexto en donde, aparte de que no nos vemos, cuando las personas estamos en reunión pasan varias cosas. Lo primero es que al tener las cámaras apagadas, algunas personas aprovechan ese tiempo o para revisar correos, porque las reuniones son repetitivas, tenemos que hacer muchas cosas, entonces aprovechamos ese tiempo para revisar correos, para hacer alguna presentación que tengamos que hacer, o miramos cómo podemos aprovechar ese tiempo para no tener que trabajar en jornadas extras. Ahora, si estamos en la conversación, si estamos en la reunión concentrados, aún así, de todo lo que nosotros decimos, el 7% de la comunicación está arraigada por los mensajes que damos, por el contenido de nuestras palabras. Del 100% de la comunicación, solo el 7% está definida por nuestras palabras. Un siguiente 38% tiene que ver con todo lo que son la forma en la que hablamos, el tono, los matices y otras características que tiene la voz. Acá solo para entender la diferencia, ustedes pueden escribir un mensaje súper normal dentro de un WhatsApp, dentro de un correo, pero si la persona que lee este mensaje le pone un tono agresivo, le pone un tono de mal genio, incluso a través de leer el mensaje, podemos suponer en qué estado emocional estaba la persona que lo escribió. Y posiblemente esa persona simplemente utilizó una forma no tan adecuada para escribirlo y hace que los mensajes se entiendan diferente y empiezan a surgir ciertos inconvenientes. Dentro de nuestras comunicaciones o de nuestras reuniones remotas, podemos contar con este 45% de la comunicación, pero el 55% son las señales, son los gestos, es cómo reaccionas ante cierta comunicación. Ustedes solo piensen si han tenido la cámara encendida cuando ustedes dicen algo y alguien tiene la cámara, está en mute, no tiene nada que decir, pero puede asentar con la cabeza, puede dudar, puede hacer cara de sorpresa, puede hacer cara de mal genio. Y ese tipo de información se está perdiendo completamente a través de tener nuestras cámaras apagadas. Y como si esto no fuera poco, pues al final el tener la cámara encendida nos ayuda a promover la concentración de los participantes. Cuando tenemos esta cámara encendida, pues las personas van a sentirse de cierta forma más forzadas a prestar atención a lo que estamos hablando, a lo que se está diciendo, y empezamos nuevamente a humanizar los espacios de trabajo que en muchas organizaciones, en muchos equipos, se ha empezado a perder a través del trabajo remoto. Ese es el tercer tema que es supremamente importante. El cuarto, me voy a volver un segundo en el tercero, que me faltó algo por decirles, es algo que ha mejorado muchísimo todos los equipos de trabajo remoto, son los fondos virtuales. Muchas veces las personas no quieren compartir o abrir o prender una cámara, de cierta forma es como dar una entrada a su hogar, a su casa, a su lugar de trabajo, y muchas personas no se sienten cómodas haciendo esto. Es la razón por la que la mayoría de plataformas con las cuales podemos sostener reuniones virtuales
han venido utilizando esta herramienta de fondos virtuales que nos permiten cambiar el contexto, cambiar el fondo de lo que tenemos y de una forma mucho más eficiente poder empezar a compartir nuestra cámara sin la necesidad de compartir nuestro hogar, de compartir nuestro espacio, ya que a muchas personas pues no les genera comodidad hacer esto. Ahora sí pasemos al cuarto punto. Unos buenos auriculares. Esto es muy básico, pero muy importante. Debemos buscar unos auriculares que tengan una buena recepción de audio y un buen micrófono, ya que esto nos va a ayudar primero a tener una calidad en los mensajes que escuchamos y también la calidad de los mensajes que estamos compartiendo y que estamos dando. Es muy importante que para estas reuniones remotas utilicemos buenos auriculares. No se confíen del altavoz de sus equipos. Es más, el altavoz de los equipos lo que genera es que se crea un ciclo de retroalimentación en donde lo que ustedes dicen alimenta el altavoz y ese altavoz vuelve y alimenta el micrófono del portátil o de la computadora que estén utilizando en altavoz y se empieza a crear algo que llamamos el eco o se empieza a escuchar de forma complicada para las personas que están al otro lado. Y si ustedes están utilizando esto con el altavoz encendido, si otra persona enfrente está hablando, muy seguramente empieza a escuchar el retorno de su voz también y eso es bastante incómodo cuando estamos en reuniones. Por eso este cuarto tip es bastante importante para las reuniones y es que utilicemos unos buenos auriculares. El quinto punto, ruido de fondo. Es importante que cuando ustedes estén en reuniones, primero deben buscar un espacio lo más tranquilo posible, donde ustedes puedan mitigar en la mayor medida que esté en sus alcances el ruido de fondo. Si pueden estar en una habitación cerrada, donde puedan controlar el ingreso de personas, de las mascotas o de cualquier agente que les genere ruido, mucho mejor. Sabemos que no siempre es controlable, y debido a eso es que cada vez que ustedes no estén hablando, lo más indicado es tener la terminal silenciada o utilizar el mute. Si ustedes se acostumbran a utilizar el mute, no les va a pasar que cuando ustedes escucharon un ruido de fondo ponen el mute y después hablan y se les olvida quitarlo. Cuando creamos el hábito de todo el tiempo estar utilizando el mute y solo prenderlo cuando hablamos, mitigamos también el hecho de que estemos hablando con el mute encendido y que pues las personas que están enfrente pues no nos escuchen. Y si a eso le sumamos que tenemos la cámara apagada, puede que nadie ni siquiera se dé cuenta que estamos hablando y terminamos dando un monólogo de 30 segundos, 40 segundos, un minuto o hasta 2 minutos con mensajes importantes y nadie los escuchó y ni siquiera sabíamos. Por lo menos teniendo la cámara encendida, nos pueden decir, oye, estás hablando pero estás en mute. Y si aprendemos y creamos el hábito de cada vez que vamos a hablar, encender el micrófono y cada vez que tenemos nuestro mensaje, apagar el micrófono, logramos mitigar ambos casos, tanto el ruido de fondo como empezar a generar nuestra comunicación en mute. El sexto mensaje, que es supremamente importante, es la iluminación. Como estamos hablando de tener un buen espacio, pues toca buscar un lugar que tenga la iluminación adecuada y procurar no estar en contraluz. Si ustedes están acomodados frente a una ventana o frente a un lugar y donde llega la luz de frente a la cámara, lo que va a provocar es que a ustedes no los vean. Entonces siempre debemos buscar es que la luz no caiga directamente a la pantalla o a la cámara para poder nosotros así vernos muy bien y que nuestra imagen se vea lo más nítida posible y eso también hace que los fondos virtuales funcionen de una mejor manera. Si no se puede, pues las personas, o sea, si ustedes no lo logran, pues al final lo que las personas verían sería solo una sombra cuando ya hay demasiada luz frente a la cámara. Este sexto punto también tienen que manejarlo porque es algo muy importante. El séptimo, del cual ya les había adelantado un poco en el punto 3 de encender la cámara, es importante que validemos qué tenemos atrás de nosotros antes de iniciar una reunión virtual. A veces no nos damos cuenta, y creo que ustedes han dado cuenta por videos y memes de todo lo que pasaba en las reuniones por detrás de las personas que estaban, o qué estábamos poniendo, qué imágenes tenemos atrás, qué están nuestras paredes. Es importante tener en cuenta
qué tenemos detrás de nosotros antes de iniciar esa reunión virtual. Y ya como les había comentado, pues si ustedes no cuentan con un espacio neutro donde puedan estar tranquilos con su fondo, pueden usar las opciones virtuales que ya tienen la mayoría de plataformas para las videoconferencias. Ahora, recuerden, estos 7 puntos los debemos validar antes de iniciar las reuniones para poder sacar el mayor beneficio. Debemos validar nuestro audio, debemos validar nuestro internet, debemos encender la cámara, cuidar el fondo y todos y cada uno de los aspectos que nosotros acabamos de ver los tenemos que cuidar antes de la sesión y durante la sesión para poder sacar mayor provecho a las reuniones. Esto nos va a ayudar a mitigar muchísimo reuniones innecesarias, reuniones ineficientes y que estemos en espacios que realmente no están dando valor. Un tip adicional que les quiero compartir es, también deben validar a qué reuniones van y si realmente ustedes son necesarios en esa reunión. A muchas personas les pasa que las invitan por si las moscas, como decimos coloquialmente, o las invitan como para que estén informados. Tienen que ustedes validar si realmente vale la pena o ustedes van a dar valor en esos espacios. Y decir que no o no asistir a una reunión a la cual ustedes no dan valor, ustedes saben que no dan valor, es una respuesta válida. Y si ustedes creen que pueden dar valor a una reunión, pero después de iniciar se dan cuenta que realmente ustedes no están entregando ningún valor, también es válido escribir en el chat de la reunión y desconectarse. Si ustedes no están dando valor a una reunión, mi recomendación personal es que no deberían estar en ese espacio. Listo, ahí terminamos nuestra segunda parte, que son las reuniones. Entonces, primero vimos la identidad de los equipos, cómo podemos empezar a crear nuevamente un trabajo en equipo durante nuestras sesiones de trabajo remoto. Lo segundo es cómo podemos hacer que de esas reuniones realmente saquemos un beneficio, que sean reuniones a las cuales podamos aprovechar. Y vamos a ver un tercer punto, cómo vamos a gestionar en un entorno remoto, cómo vamos a gestionar equipos en trabajo remoto. Ahora, la primera pregunta que quiero que ustedes se hagan para una introspección es ¿cómo podemos hacer que los equipos se autoorganicen? Ahora, piensen en esta utopía. ¿Qué tan fácil era que se autoorganizaran cuando estábamos trabajando juntos? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que se autoorganicen cuando cada uno está en un lugar geográficamente diferente, aún estando en la misma ciudad? Y la siguiente pregunta, para que también hagan una pequeña introspección, es, ¿ustedes creen que se pueden delegar las responsabilidades? Cuando hablamos de delegación y empoderamiento, ¿tenemos la posibilidad de delegar responsabilidades? ¿Es algo que creen ustedes que podemos hacer? ¿Podemos delegar esas responsabilidades? Listo. Para responder esas dos preguntas, vamos a hablar del micromanagement o el management detallado que genera esta profecía autocumplida. Entonces, cuando nosotros como líderes, cuando en el liderazgo somos microgestionadores o vamos al microdetalle, lo hacemos porque generalmente partimos de la desconfianza. Ese partir de la desconfianza es, si no controlamos, las personas no hacen lo que tienen que hacer. Si no hacen lo que tienen que hacer, pues no vamos a cumplir o no vamos a lograr los objetivos. Entonces, cuando nosotros como líderes empezamos a crear esa cultura dentro de los equipos, lo siguiente que pasa es que los equipos en sí mismos pues no se van a esforzar porque saben que cuando hagan algo, pues el líder les va a pedir cambios y constantemente van a estar cambiándolos. Entonces, teniendo en cuenta eso, entramos en un círculo vicioso donde el líder se da cuenta que si no gestiona, si no hace ese micromanagement, pues no se logran los resultados. Y de la misma forma, las personas no se esfuerzan porque creen que para qué se van a esforzar si igual les van a pedir cambios o les van a hacer cambios. Entonces, lo primero es empezar a romper ese círculo vicioso de la profecía autocumplida. Para eso vamos a hablar del control distribuido. En el mundo animal es muy común que muchos de los ecosistemas que conocemos trabajen de forma autoorganizada.
En el reino animal lo podemos ver en el ejemplo que les traigo con las abejas, cómo cada una de las abejas cumple un objetivo específico. Ese control distribuido que podemos aprender del reino animal nos ayuda a darnos cuenta que podemos ser mucho más eficientes cuando no tenemos un control central, sino cuando cada uno de los miembros del equipo tiene claro qué debe hacer para lograr el objetivo, y eso nos va a permitir tomar decisiones de forma más ágil. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa distribución de las decisiones? Yo les preguntaba hace unos minutos si podemos delegar la responsabilidad. La respuesta es no. Por más de que ustedes sean líderes de un equipo y ustedes le deleguen a alguien una actividad, como líderes siempre van a ser responsables del éxito o del fracaso de lo que hagan sus equipos. Y nunca vamos a poder delegar la responsabilidad. Así como ustedes podrán ser responsables de un área, podrán ser responsables incluso de una compañía, y aún siendo responsables de una compañía, ustedes son responsables del todo. Si un equipo comete un fraude con el que ustedes como líderes de la compañía no interactúan, igual como líderes de la compañía son responsables del mismo. Y ustedes también pues al final van a responder a una junta directiva, a un consejo directivo, a los socios de la compañía, y por más de que seamos los presidentes de la compañía, también tenemos a quien responderle. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es distribuir la toma de las decisiones. Si queremos ser mucho más ágiles, si queremos ser mucho más eficientes, tenemos que crear un sistema que nos permita delegar la toma de las decisiones. Nosotros no delegamos responsabilidad, pero podemos hacer una distribución de eso. Para eso, cada persona del equipo solo posee una parte de la información de la cual puede tomar la decisión, y esto mismo aplica para el líder. Y esa es la razón por la que empezamos a distribuir el control. Entonces, cada una de las personas del equipo y el equipo como un todo van a poder empezar a tomar decisiones partiendo de unos parámetros, de un marco de referencia, el cual vamos a estar trabajando en función de que no perdamos el objetivo, no perdamos el norte, y las decisiones se sigan tomando de una forma mucho más rápida y permita adaptarnos. Ahora, que ya sabemos que el empoderamiento es igual a distribuir el control y que por ello no podemos empoderar como un acto binario. O sea, no podemos decir te empodero o no te empodero. Lo que tenemos que entender es que el empoderamiento es reconocer cuál es el impacto de las decisiones que estamos delegando, qué es lo que podemos hacer, y así poder distribuir el control entre todo el equipo. Cuando entendemos el impacto de las decisiones, cuando entendemos si esas decisiones son reversibles o no son reversibles, cuál es el impacto de una mala decisión, y a través de eso empezamos a hacer una delegación de esa toma de decisiones en el equipo, empezamos a trabajar mucho más rápido, empezamos a distribuir el control y a lograr resultados de una forma mucho más eficiente. Entonces, la gran pregunta que yo les hago a ustedes para que reflexionen es: ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como líderes? ¿Cuál es esa responsabilidad que nosotros como líderes tenemos en este contexto remoto, en este contexto tan complejo que nos tocó vivir, en este contexto de cambio? ¿Con qué estás luchando? Piensen cada uno de ustedes cuál es esa responsabilidad que tienen con sus equipos, con las personas que acompañan, con las personas que tienen el gusto y el placer de dirigir, y con qué están luchando. ¿Cómo ustedes hacen para transmitirle confianza a su equipo? ¿Cómo pueden trabajar dirigiendo o liderando? ¿Qué haces para cultivar a tu equipo? ¿Qué haces para cultivar el negocio desde tu actividad como líder? ¿Cómo estás ayudando a crecer tu organización? ¿Cómo estás ayudando a que la empresa para la que estés trabajando logre mejores resultados? Lo hagamos de una forma mucho más eficiente, más rápida, y a la vez estemos cuidando a las personas. Estemos cuidando a ellos, a los que colaboran, a nosotros como colaboradores dentro de la organización, para que juntos logremos cada vez resultados más poderosos. O lo estamos logrando como líderes, y es una reflexión que quiero que hagan, haciendo que las personas trabajen mucho más fuerte, trabajen en horarios extra, complicándole la vida a todo el mundo, olvidando horas de almuerzo, olvidando horarios de salida, empezando a trabajar fines de semana. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo hemos sido capaces de gestionar este contexto remoto?
Para ello, lo que les traigo es una reflexión de cómo podemos forjar esas relaciones basadas en la confianza. Entonces hablamos de que el micromanagement o la microgestión o la gestión detallada se basa en el control. Y el control no es algo diferente a la desconfianza. Nosotros controlamos partiendo de la hipótesis de que si no lo hacemos, las cosas no van a fluir, no van a funcionar, no van a avanzar. Y varias investigaciones han confirmado que uno de los factores más importantes dentro de las organizaciones es la confianza. Y como líderes, nosotros debemos ser garantes de esa confianza. Para poder generar esa confianza, lo primero que tenemos que empezar a generar, primero en nosotros mismos y luego en nuestros equipos, es la integridad. ¿Cómo vamos a generar equipos íntegros? Equipos que cumplan sus palabras, equipo que se comprometa y realmente cumpla con lo que hacen. Pero recuerden que el compromiso lleva anclada la palabra elección. El compromiso no es te comprometes a hacer esto y necesito que lo entregues mañana, sino es esa integridad de poder elegir, de poder decir sí o poder decir que no, de poder renegociar. Con eso empezamos a crear una fortaleza en los equipos. Empezamos a crear equipos con carácter, equipos que son capaces de afrontar retos, pero también de decir las cosas cuando las tienen que decir y no simplemente callar porque hay una autoridad formal que nos está hablando. Equipos que tienen la habilidad para lograr cosas mucho más allá de sus límites. Equipos que empiezan a avanzar, a crear nuevas habilidades que los llevan a generar una credibilidad que sabemos como líderes y que en la organización sabemos que esos equipos, cuando dicen que hacen algo, realmente lo hacen. Y si no lo hacen, tienen claramente el por qué no lo lograron. Son equipos que a través de esa integridad, fortaleza, la habilidad y la credibilidad mejoran su comunicación, trabajan mucho más eficientemente, se entienden mucho más, se sincronizan mucho mejor, se coordinan mucho mejor y al final el resultado inevitable de todo esto es que generan confianza. Son personas y equipos en las cuales podemos confiar. Son personas y equipos que sabemos que si dicen que no es porque no. Porque cuando dicen que sí, cumplen y se comprometen, porque son íntegros, tienen fortaleza, habilidad, credibilidad y manejan una muy buena comunicación que los lleva a generar confianza. Este es el gran reto de ustedes como líderes en las organizaciones. Este es el gran reto que tenemos como líderes para poder empezar a afrontar cosas diferentes dentro de nuestras organizaciones. Ahora les quiero traer este pequeño estudio del sentido de pertenencia. Este es un estudio que hizo la corporación Gallup, donde valida en más de 1000 empresas de todo el mundo, donde pudieron hablar con millones de colaboradores. Se dieron cuenta que solo el 13% de las personas manifiestan que están vinculadas activamente con la organización, que quieren trabajar por el propósito de esa compañía y que el propósito de esa compañía y el ellos estar trabajando ahí los hace felices, hace que su esencia esté ahí. Y el 87% de los empleados sostienen que pueden estar comprometidos con la empresa, pero lo ven como un lugar de paso, que pueden ser responsables, pero si les sale una mejor opción, no dudarían en tomarla. Incluso algunos lo ven como un lugar, como un escampadero, o como llamamos coloquialmente, o simplemente el lugar donde tuve que estar por sobrevivir. Ahora, lo más triste de estos datos y lo más fuerte es que estas personas que están dentro del 87%, que están en las compañías y que no se van, aun cuando están tan inconformes con la empresa, son las personas que generalmente son más mediocres dentro de las compañías. Su trabajo es muy regular y no logran los resultados efectivos. No se sienten conformes con la empresa, no están contentos, lo ven como un lugar de paso, pero tampoco buscan y hacen estrictamente lo necesario para sobrevivir y para mantenerse dentro de las compañías. Esto actualmente, cuando tenemos líderes que no lo sabemos gestionar, cuando tenemos líderes que no lo saben trabajar, empieza a ser casi como un cáncer dentro de las compañías que empieza a crecer de a poco hasta que lo va consumiendo. Y la única respuesta que tenemos ante esto, como generalmente como empresarios o a veces como líderes, es aumentar nuestra capacidad operativa o explotar a aquellas personas, en el buen sentido de explotar, porque pues cuando las personas hacen muy buen trabajo,
tendemos a recargarlas con el trabajo más complejo o con más trabajo. E incluso curiosamente, nuestro pensamiento es que el premio al trabajo excelente es mucho más trabajo. Y las personas que están comprometidas empiezan a darse cuenta de un desequilibrio entre las personas que hacen las cosas simplemente por sobrevivir y quienes realmente son excelentes, cómo se empieza a ver una dispersión y una diferenciación inequitativa entre las cargas. Y la responsabilidad es de nosotros como líderes por no entender cómo podemos empezar a generar un sentido de pertenencia dentro de nuestros equipos y dentro de las compañías. Acá tengo otro video, no lo puedo dejar en este momento, debido a que nos pueden suspender de nuevo el link, pero pues si lo quieren ver, es una charla de Kung Fu Panda cuando habla Shenlong con la tortuga para comentarle del escape. El siguiente punto es qué tenemos que hacer o cómo podemos ser líderes que generamos esa confianza en la transformación. Lo primero es que como líderes debemos ser personas coherentes. Y cuando hablamos de coherencia, lo primero es que lo que decimos realmente lo cumplimos. Si nos comprometemos con algo, lo hacemos. Y con eso podemos empezar a inspirar desde el ejemplo. La coherencia no es nada diferente de hacer, decir, pensar y sentir lo mismo. Ese es el nivel más profundo de coherencia. Cuando logramos hacer, decir, pensar y sentir lo mismo, es cuando podemos hablar de que somos personas coherentes y somos líderes coherentes. Lo segundo, y muy importante también, es empezar a generar ilusiones, contagiar con nuestro entusiasmo, es construir esa confianza y esa energía en los demás, conquistando esa adhesión y ese compromiso. Tenemos que ser personas, líderes y en general todos, no porque tengamos una posición jerárquica, sino todos liderando desde nuestro cargo, desde nuestra posición, generando esa ilusión, generando esa confianza, construyendo energía y conquistando la adhesión y el compromiso. El tercer punto es la congruencia. Entonces ya sabemos que somos coherentes porque hacemos, decimos, pensamos y sentimos lo mismo, pero para ser congruentes adicional a eso, nuestras palabras, nuestro tono de voz, nuestra expresión facial, nuestra mirada, nuestro lenguaje corporal deben comunicar lo mismo. Si yo a ustedes les digo, estoy feliz, les digo, no, estoy súper triste, pues no hay esa congruencia entre lo que estamos expresando y cómo nos estamos viendo. Y por último, es la autenticidad. Cada uno de ustedes como líderes deben ser personas auténticas, personas que realmente sus equipos los sientan parte de ellos, que ustedes se sientan muy, muy como son, busquen su propia esencia, cómo piensan y cómo sienten, para alinearse siempre con lo que nosotros estamos haciendo. Cuando somos auténticos y somos, adicional a eso, generamos ilusión, coherencia y congruencia, empezamos a transformar a través de nuestro liderazgo las organizaciones. Ahora, el último punto que es supremamente importante para poder hacer este trabajo remoto es el feedback, la retroalimentación. Si no retroalimentamos, no mejoramos. Todos los ciclos evolutivos mejoran a través de la retroalimentación, a través de aprender de nuestros aciertos y a través de aprender de nuestros errores. Los errores, más que un castigo, es una forma de aprender. Y como líderes, es importante que constantemente tengamos un contacto one-on-one con los miembros de nuestro equipo. Reflexionen cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron una sesión uno a uno con cada una de las personas que trabaja con ustedes, donde ustedes validaron qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, cómo se sienten, cómo les ha ido con el trabajo remoto, qué necesitan ellos de ustedes. Esto es supremamente importante en este trabajo remoto, sobre todo ahorita que no estamos viendo a las personas. Y es una forma extremadamente funcional para apoyar el desarrollo. El feedback es uno de los elementos más importantes que como líderes tienen que dominar si quieren construir equipos de alto rendimiento, si quieren llevar sus equipos a unas dimensiones mucho más poderosas. Acá les tengo un ejemplo del feedback ramen. El feedback ramen es una forma de hacer un feedback diferente al feedback sandwich que conocemos comúnmente.
Los 5 pasos del feedback ramen es describir tu contexto, o sea, vamos a hablar de qué, en qué momento, de qué cosas, llevar observaciones con hechos, con datos, no vamos a hablar de opiniones, no vamos a hablar de apreciaciones personales, acá vamos a hacer eliminar juicios e irnos a los hechos. Vamos a expresarlo de una forma amorosa desde nuestros sentimientos y como líderes esto es supremamente importante porque muchas personas dentro del esquema de liderazgo actual creen que expresar sus sentimientos es mostrar vulnerabilidad y es todo lo contrario. Las personas más poderosas y más grandes son aquellas que pueden expresar sus sentimientos sin ningún temor. El cuarto punto es explicar por qué eso que estamos hablando durante la sesión de feedback es importante para mí como líder o para ti como líder. Y de último, y no menos importante, es poder darle a las personas sugerencias. Cuando hablamos de sugerencias es porque la persona puede tener la opción de escoger si lo hace o no lo hace. Ustedes como líderes lo que están apoyando es el desarrollo de la persona, pero la persona es la que tiene que tomar la decisión si realmente va a mejorar o no va a mejorar. Y si en algún caso ustedes hacen feedback de forma reiterada y las personas no lo toman, no mejoran y continúan con algunos comportamientos que son nocivos para el equipo o para la organización, deben tomar decisiones. Pero que tengan ustedes la tranquilidad de que hablaron con la persona, trabajaron en su desarrollo, hicieron lo que tenían que hacer como líderes previo a tomar una decisión de este estilo. Adicional a eso, pueden generar reconocimientos a las personas cuando ustedes crean que genuinamente es algo que se lo merecen. Y esto también alienta mucho la motivación. Un gracias, un hiciste un buen trabajo, un oye, lo que tú hiciste, lo presentamos, tuvo muy buen eco, o incluso invitarlos a sesiones en donde su trabajo es reconocido, es supremamente importante. Pero incluso un simple gracias a veces genera mucha más motivación y mucha más energía de la que ustedes pueden creer. Ahora, algo muy importante es que mostrar el aprecio puede elevar la moral, pero más importante, no mostrarlo puede disminuirla significativamente. Entonces, cuando nosotros no mostramos aprecio por el equipo no nos va a apreciar como líderes. Eso es totalmente recíproco. Y cuando un equipo tiene la moral baja, cuando un equipo está desmotivado, cuando un equipo está sin la energía que necesita, es cuando empezamos a ver la mayor cantidad de errores, rotación de personal, un trabajo con la eficiencia por debajo de la que necesitamos. Y nosotros como líderes tenemos una gran responsabilidad en ello. Ahora, ya para cerrar este espacio, les quiero compartir unos pequeños extras que creo que ustedes pueden utilizar con sus equipos y sacar muchísimo provecho de ello. El primero es celebren el éxito. Como equipo, siempre que ustedes logren cosas poderosas, positivas, celébrenlo. Busquen espacios para celebrar. Creen beneficios creativos remotos. Busquen una forma de incentivar y de crear beneficios de forma creativa que ustedes puedan aprovechar en contextos remotos y que no tengan que conectarse juntos para poderlo hacer. Busquen tiempo para estar juntos en contextos no laborales. También a través del trabajo remoto pueden hacer videojuegos, pueden hacer, es una buena opción, pero pueden hacer otro tipo de cosas donde ustedes puedan trabajar juntos, puedan hacer cosas diferentes al trabajo también y empezar a compartir con sus equipos. Planeen unas cervezas virtuales, un café virtual o hasta una fiesta virtual. Busquen la forma de compartir, de unirse, de estar juntos en entornos o en contextos fuera de lo laboral que empiece a crear una identidad, una energía y un compromiso como equipo. Esos eran los temas que les quería compartir. Muchísimas gracias. Entonces, si ustedes tienen preguntas para que Juli, porfa, me las compartas a través de las redes para que podamos responderlas rápidamente. Vale, me confirman que no hay preguntas. Entonces, espero que pasen una muy buena noche. Muchísimas gracias por acompañarnos.
y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos.